Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hemos estado hablando desde finales del año inmediatamente anterior sobre 7 síntomas de malestar espiritual. Y hemos hablado ya sobre uno que se llama el sueño espiritual. También hemos hablado sobre la pesadez espiritual y luego hablamos sobre el desánimo espiritual. Y definitivamente estos síntomas de malestar espiritual de los que hemos venido hablando son temas bastante confrontadores para nosotros, confrontan nuestra alma, pero especialmente nuestro espíritu, porque son enfermedades, son sintomatologías de enfermedades espirituales. Y amados, yo sé que el plan de Dios es traer sanidad para nuestro cuerpo, traer sanidad para nuestra alma, pero también para nuestro espíritu, porque Dios quiere hacer una obra especial en nuestras vidas. Y el día de hoy quiero hacer algo especial y es iniciar con la conclusión del síntoma anterior. Es decir, el síntoma anterior a este, después del sueño, después de la pesadez, era el desánimo espiritual. Entonces voy a citar un extracto de una página que se llama Tienes Preguntas, del desánimo. Hablando sobre él, lo dice de una manera muy significativa. Dice: el desánimo puede ser una luz de advertencia para nosotros que hemos perdido nuestro principal objetivo. Cuando nos sentimos desanimados, es de gran ayuda estar a solas con el Señor. Aleluya. Hay una bella canción que dice, ¿no? A solas con Dios se resuelven los problemas, a solas con Dios. Y de verdad que definitivamente a solas con Dios no hay síntoma que se resista. No hay problema que se resista. Alabado sea el nombre del Señor. No hay nada que pueda detener el poder de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero también debemos permitirle al Señor que nos examine, que examine nuestros corazones, que examine nuestras motivaciones, como dice el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí, dice el salmista, camino de perversidad, o sea, un camino perverso, desviado, una intención mala, y guíame, condúceme hacia ese camino de la eternidad, pero hacia Dios. Ahora, a menudo es el orgullo, la codicia o la avaricia lo que alimenta nuestro desánimo. A veces el desánimo proviene de una sensación de que se tiene derecho a algo que resalta la diferencia entre lo que tenemos y lo que creemos que nos deben. Cuando nosotros reconocemos esa actitud como pecado, podemos arrepentirnos y humillarnos y dejar que el Espíritu Santo reajuste nuestras expectativas. Creo que una de las cosas que definitivamente golpean fuerte al hombre o a la mujer de Dios y trae desánimo es pensar, como aquí lo acabamos de mencionar, que se nos debe algo o que tenemos derecho a algo, como por ejemplo al servicio a Dios. Realmente no tenemos derecho a un servicio especial. Tú no tienes derecho a ser diácono, tú no tienes derecho a ser líder de ningún ministerio, tú no tienes derecho a estar en un ministerio de alabanza. Yo no tengo derecho a ser un pastor. Realmente es un privilegio, no es un derecho, sino un privilegio. Pero cuando alguien no entiende que es un privilegio, fácilmente se puede desanimar. ¿Cuándo se desanima? Cuando hace las cosas con todo su esfuerzo y no le reconocen, porque piensa que es un derecho estar allí, se puede desanimar fácilmente. Pero qué bueno es reconocer esa actitud como pecado y arrepentirnos y humillarnos y dejar que el Espíritu Santo reajuste nuestras expectativas. Cuando usamos el desánimo como un recordatorio de que nuestras prioridades se han distorsionado, porque recuerde que la prioridad para el servidor no es tener un cargo o un título. La prioridad para el servidor es servir, es estar dispuesto, con título o sin título, con posición o sin posición, con cargo o sin cargo. Hay que tener carga para este asunto más que solo cargo. El sentimiento de desánimo puede convertirse en una herramienta de refinación para hacernos más
como Jesús. Vamos a ver ahí luego unas escrituras, pero quiero dejar esto hasta aquí porque quiero entrar de lleno en el aspecto que quiero tratar el día de hoy. Como podíamos observar, cuando se entra por el sueño espiritual y luego se cae a la pesadez espiritual y luego se profundiza en el desánimo espiritual, hay un cuarto escalafón hacia abajo. Esto es como una escalera descendente. Eso es como ir de arriba hacia abajo. Es como empezar en alto, pero irse hundiendo poco a poco. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la frialdad espiritual, es el cuarto escalafón. Y como veremos, cada vez el estado espiritual de alguien enfermo, espiritualmente hablando, se va poniendo de mal en peor. Se va poniendo de mal en peor. Eso es como una herida no tratada que se va pasando el tiempo, se va infectando, va acumulándosele una cantidad de elementos que luego producen un olor desagradable y atraen todo lo malo y se vuelve una gangrena y se va empeorando. De la misma manera pasa en lo espiritual. Cuando usted y yo no le ponemos cuidado a estos síntomas espirituales y dejar que Dios trate rápidamente con ellos, es fácilmente una persona que comenzó en alto puede terminar muy abajo. Pero amados hermanos, esta palabra es una palabra para traer revelación, pero también para traer sanidad, porque la palabra cumple ese efecto, te previene, pero también te sana. Aleluya. Es medicina preventiva, pero también es medicina curativa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Ahora, la frialdad espiritual se puede definir de varias maneras. Y hoy, en un momento, después de darle esta definición, voy a tocar un versículo de la Biblia que realmente al leerlo, evidente, es muy obvio, tiene un significado literal muy poderoso, pero voy a sacar de allí un pensamiento para poder aplicarlo a lo que vamos a tratar hoy. Y tiene que ver con la frialdad espiritual. ¿Qué es la frialdad espiritual? Bueno, se puede definir como falta de calor espiritual, falta de fervor espiritual o falta de fuego de la presencia de Dios en una vida, o incluso la falta de ese fervor por todo lo relacionado con los asuntos espirituales. Es una forma sencilla de definir la frialdad. Cuando una persona está fría, pierde todo fervor por lo espiritual. Esa es la forma más sencilla de definirlo. Es decir, lo que antes te apasionaba o te movía o te agradaba, cuando tú entras en un estado de frialdad espiritual, tú pierdes todo fervor espiritual. Son personas que comenzaron, por ejemplo, apasionados por la adoración, por el canto, por la palabra, por el congregarse, por el alabar a Dios, por el evangelizar, pero cuando entran bajo esta enfermedad de la frialdad espiritual, el síntoma evidente es que ese fervor, ese fuego, ese calor en relación a la presencia de Dios, pero también con relación a todo lo que tenga que ver con lo espiritual, se apaga por completo. Y esa persona experimenta lo que voy a mencionar ahora. La frialdad espiritual se refiere a un estado en el que una persona experimenta una sensación de distancia o de desconexión con Dios. Esto puede manifestarse de muchas maneras. Y aquí se resumen las formas como cuando una persona que ha caído en este terrible síntoma de la frialdad espiritual se deja notar. Por ejemplo, falta de motivación para practicar actividades espirituales que son vitales para mantener la llama encendida. Es decir, ¿cuáles son estas? Voy a solo mencionar por lo menos tres. Una forma evidente de que alguien está frío espiritualmente es que pierde la pasión y la motivación por el congregarse. Número uno. Número dos, por el adorar a Dios. Y número tres, por el orar. Es decir, hay muchas más, pero esos tres son los más notables.
Usted nunca va a ver a alguien que está encendido en la presencia de Dios diciendo no quiero orar, no quiero adorar, ni tampoco quiero congregarme. No, al contrario, cuando alguien está en el fuego, en el fervor de la presencia de Dios, ese alguien no necesita que lo llamen, que lo empujen, que le digan, que lo motiven, que lo inviten. No, al contrario, él llama, él motiva, él impulsa a otro, él quiere, él desea, él anhela. ¿Por qué? Porque hay una llama encendida en su corazón. Y amados, llegó la hora de que nosotros examinemos esto. La razón por la cual muchos caen en cualquier tipo de situaciones decadentes espirituales es porque han perdido la pasión por Dios. Su fuego, su motivación es cualquier cosa. Cuando tú te enfrías por el amor a Dios, lamentablemente tú te vas a encender por el amor a cualquier otra cosa. Hay gente que se enfría por el congregarse, por el adorar y por el orar, pero se apasiona por lo sexual, por lo inmoral, por las adicciones, por lo perverso, por lo mundanal, por lo pagano. Amado, siempre el diablo te va a dar algarrobas. Solo Cristo tiene algo bueno que ofrecer. Siempre el diablo te va a ofrecer su basura. Solo Cristo tiene algo bueno para ofrecerte. Y la razón por la cual esta falta, la vamos a ver en un momento, de fuego por las cosas de Dios se da, tiene varias causas y ya las vamos a ver en un momento. Por otro lado, una persona que ha caído en frialdad espiritual tiende a tener un sentimiento, oiga esto, un sentimiento de vacío o de insatisfacción espiritual. Esa es una evidencia, es una forma de manifestar su frialdad espiritual. Porque aun cuando se congrega, aun cuando intenta alabar, aun cuando intenta orar, se siente vacío, se siente insatisfecho. Y oiga bien la palabra que dije intenta. No es lo mismo intentarlo que hacerlo realmente. Porque hay gente que solo intenta, pero no se mete de verdad a hacerlo. Por eso les decía el martes pasado la frase de mi profesora de hace muchos años de la escuela, que ella cada vez que el muchacho, el adolescente que se ponía o se portaba mal en el colegio y se levantaba en público y decía, profesora, me voy a portar bien, profesora, y ella nos callaba rotundamente y decía la profesora, no lo diga, no lo escriba, hágalo, decía ella, y se lo repetía y se lo hacía repetir, a ver, diga conmigo, decía, no lo diga, no lo escriba, hágalo. Y eso se me quedó en lo profundo de mi mente. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando alguien solo intenta algo, pero no lo hace realmente con pasión, esa persona va a sentir un vacío en lo que hace. Porque, amado hermano, es imposible, hermano, yo soy testigo y usted es testigo también, de que cuando alguien, no importa si es el más frío de los más fríos, si ese alguien va a un culto y por lo menos en un culto dice, bueno, hoy le voy a meter ganas al asunto, voy a alabar, voy a aplaudir, voy a cantar, voy a hacer lo mejor, al ratito usted lo ve llorando, al ratito usted lo ve apasionado. Hay gente que hasta ha hablado en nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque cuando alguien no solamente lo intenta, sino que le mete pasión al asunto, va a experimentar la gloria de Dios en su vida. Pero cuando alguien no solamente lo dice, pero no lo hace, no va a experimentar la gloria de Dios. Y el desafío en este día, en esta noche, para esta iglesia, para quien esté oyendo, es que tú no seas de aquellos que dice, que hay gente que me dice, voy a congregarme, voy a consagrarme, yo no le digo, no me lo diga a mí, hágalo más bien. No solamente esté diciendo, intentando, prometiendo, no, al contrario, métale ganas al asunto. Hay gente que cuando le mete el fuego, en la leña al fuego, va a crecer en el fuego en una semana lo que no ha crecido en años. ¿Habrá alguien que aplaude la gloria de Dios? Pero aquí hay un peligro tremendo. Cuando solo lo hago de una manera desapasionada, de una manera no apasionada, y aun cuando me congrego, intento cantar, intento orar, fácilmente va a tener ese sentimiento de vacío y de insatisfacción. Empieza, entre comillas, a orar, y luego fácilmente empieza a bostezar y a darle pereza el acto de orar.
Fácilmente empieza a congregarse y ya que está tan desapegado, desapasionado de lo que está pasando, muchas personas están pensando en cualquier cosa menos en lo que está pasando en el servicio. Amados hermanos, hay gente que ha empezado así, los que lamentablemente hoy están sumando las gruesas filas de los apartados, de los descarriados, de los que tienen sueño espiritual, de los que están desanimados, de los que están pesados espiritualmente, de los que se han enfriado. Comenzaron así, empezaron a perder pasión por esto, amados. Esto de congregarse no es solamente un acto religioso, porque si usted lo vuelve un acto religioso, usted es propenso a caer en la frialdad. Pero si usted viene a culto, que sea a culto. Si usted viene a alabar, que sea a alabar. Si usted viene a adorar, que sea a adorar. Y ese fuego se va a encender otra vez. Alguien alabe a Dios. Aleluya. Ahora, otra cosa que pasa dentro del frío o de la frialdad espiritual es la dificultad para conectarse con la presencia de Dios. Este es un serio problema, porque no hace una congregación profunda, una adoración sincera en espíritu y en verdad, una oración apasionada. Entonces, obviamente, el paso a seguir descendente es tener dificultad para conectarse con Dios. Personas que dicen, pero es que ya no siento, es que intenté, pero no lo siento, ya no siento ni la presencia de Dios. Amado hermano, ese es un síntoma, una sintomatología muy delicada. Pero además de eso, y este es lo que quiero decir antes de leer un pasaje que me llamó poderosamente la atención, es que ocurre dificultad para conectar con la presencia de Dios. Oiga esto, pero además empieza a tener un sentimiento de aislamiento o de soledad espiritual. En otras palabras, ese alguien que entra en un estado de frialdad. Una de las cosas más deplorables del estado de frialdad es precisamente eso: cuando alguien está extremadamente frío o congelado, empieza a perder sensibilidad al dolor o a una herida, por ejemplo, que a veces le dicen aplíquele una compresa fría para desinflamar, pero también le ayuda a perder un poco la sensibilidad. De la misma manera pasa en el ambiente espiritual. Cuando una persona se enfría espiritualmente, se aísla, se siente solo espiritualmente y pierde la capacidad de conectarse con la presencia de Dios. Y ese es un nivel tan terrible que definitivamente lo lleva a una decadencia moral y espiritual. Pero vamos a leer Proverbios capítulo 26, versículos 20 al 21. Quiero que vayan allí y ustedes van a leer un versículo o dos versículos, realmente dos proverbios, que cuando usted los lea dicen obviamente pues no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando en el sentido literal. Yo sé la interpretación exegética, literal del versículo, pero estaba meditando en esto y quiero luego traer un pensamiento práctico. Hay gente que va a malentender y dirán, pero no hay que añadir ni quitar. Cuando dice la Biblia añadir o quitar se refiere a hacerlo a propósito para violar un principio bíblico. Eso es cuando alguien quiere quitarle o añadirle algo a un texto o a la Biblia para acomodarlo a su pecaminosidad o a sus ideas, y eso es algo que evidentemente es una maldición. Pero cuando utilizamos un pasaje como lo vamos a ver ahora, Proverbios 26, 20, cuando estén allí dicen todos conmigo, amén. Sin leña se apaga el fuego. ¿Qué más dice? Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Tremendo eso, ¿cierto? Y el hombre rencilloso, ¿para qué? Para encender contiendas. Ahora, está hablando con alguien que sabe la parte exegética, la parte literal. Yo sé el proverbio, no vamos a predicar ahora ni sobre el chisme, ni sobre la rencilla, ni nada de eso. Yo sé que también, lógico, de eso se puede hablar. Lo que ahora quiero hacer es tomar la idea, recoger la idea del versículo y dejarle plasmado el siguiente pensamiento.
para resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora acerca de la frialdad espiritual. Así como el texto dice, sin leña se apaga el fuego, yo podría decirlo de otra manera: sin alabanza, sin oración y sin adoración genuina se apaga el fuego. Repito eso: sin alabanza, sin oración y sin adoración genuina se apaga el fuego. Claro que sí. Gente que quieres mantener la llama encendida. Hay gente que dice, pero ¿cómo hacen ustedes para mantener ese nivel? Realmente es un acto de disciplina constante. Porque también hemos sentido todos los síntomas anteriores en algún momento: desánimo, pesadez, de algún sueño espiritual, frialdad en algunos momentos. Pero lo que ha hecho que se vuelva a encender este fuego es que entendemos que esto no se va a encender solito, sino que necesitamos meterle a ese fuego que ya está encendido por Dios. No se va a avivar más a menos que le metamos la leña necesaria. Y la leña espiritual se llama alabanza. Y la leña espiritual se llama oración, ayuno, vigilia, intercesión. La leña espiritual se llama adoración. ¿Cuántos dicen amén? La razón por la cual muchas personas no crecen espiritualmente es porque aún congregándose no oran, aún congregándose no alaban, aún congregándose no adoran, y por ende no experimentan la llama de la presencia de Dios en sus vidas. Pero amados, el desafío este día es para que esto ocurra. El texto continúa diciendo: y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Yo podría decirlo: donde no hay pasión por Dios, cesa el fuego del Espíritu Santo. Amados hermanos, eso es evidente. Aquí hemos tenido esa experiencia de demostrar cómo es cuando una o dos o tres o 10 se unen en la pasión por la presencia de Dios, y en contados segundos, en contados instantes, la presencia de Dios desciende. ¿Por qué? Porque entendimos que se le metió el fuego necesario. Amado, donde no hay pasión por Dios, cesará el fuego del Espíritu. Si hay algo que declaro para esta iglesia, es que aquí hay una iglesia apasionada por Dios. Y cuando alguien está apasionado por Dios, el fuego del Espíritu se enciende. ¿Habrá alguien que alabe el nombre del Señor? El fuego de Dios no se va a manifestar donde hay gente apagada. Yo le decía y lo he dicho en diferentes contextos, hoy le digo en este contexto. Amados, es triste tener que decirlo. Yo les mandé hasta un pensamiento en estos días y voy a aprovechar el momento para expresarlo, para que usted pueda. Yo creo que ya la mayoría lo leyeron, pero si no lo leyeron, lo voy a leer otra vez. Estaba leyendo a Alexander Hislop en un libro donde él habla sobre la tendencia en algunos discípulos de Cristo desde la historia de hacer concesiones al paganismo. Y él dice: se manifestó desde muy temprano, lo que lleva a la inconsecuencia de muchos cristianos a este respecto, contrastando esto con la estricta fidelidad de los paganos a su propia superstición. Ahora voy a traerlo a un contexto actual. Hace pocos días pasábamos por una cancha de fútbol, de microfútbol aquí arriba, y eran aproximadamente las 11 de la noche, un aguacero impresionante de esos que caen aquí cuando se suelta la lluvia, un frío de otro nivel como es el frío de las noches aquí en esta ciudad, y ese lugar estaba atiborrado de personas. Había personas en todo ese lugar. Si no habían unos 400, no habían menos, es decir, era un número impresionante, y los jugadores y todo el mundo ahí con carpas, y todo el mundo ahí, algunos con gorra y otros hasta con camiseta, pero estaban allí en su pasión por el fútbol y por la pasión por el partido que estaba ocurriendo allí. Pero ¿sabe qué está sucediendo? Lamentablemente, que los paganos, los no cristianos, los no conversos son mucho más fieles a sus supersticiones, son mucho más
más fieles a sus festivales, son mucho más fieles a sus pasiones humanas que muchos creyentes a la misma presencia de Dios y a las cosas de Dios. Es mucho más fácil ver un montón de miles de personas conectados como pasó en estos días. Usted sabe lo que pasó en los primeros días de este año, 2, 3, 4, 5 de enero. El 6 cambió el asunto, pero 2, 3, 4 y 5 llovía a torrenciales y las calles no bajaban de miles y miles de personas y estaban todo mundo en sus carnavales y en sus festivales. Pero ¿qué sucede con muchos cristianos que han perdido el fuego por las cosas de Dios? Porque medio llueve y dicen ya no voy al culto, medio hace calor y también no va al culto, medio hace frío y tampoco va al culto. ¿Por qué? Porque le falta fuego por las cosas de Dios. Pero amado hermano, una vergüenza que muchos no cristianos tengan más pasión por lo mundano, que mucho evangélico no tiene pasión por lo verdaderamente importante. Llegó la hora que se levante una generación apasionada por las cosas de Dios. Y lo que es peor es que lamentablemente, como lo diría Alexander Hislop hace ya muchos años, muchos hacen de lado las celebraciones aceptables para Dios. Muchos hacen de lado un servicio de culto. Muchos hacen de lado un acto espiritual. Es más, aquí cuando hay culto, bueno, estamos bajo techo. Todo está bien afuera, puede estar lloviendo, pero aquí estás bajo techo. Pero hay gente, imagínese usted si el culto fuera en la cancha. Hay gente que a las 11 de la noche les parece demasiado tarde, pero para las cosas del mundo no les parece demasiado tarde. Hay gente que dice yo no voy porque me voy a enfermar. Hay gente que para las cosas del mundo no le importa si se va a enfermar. Amado, ¿qué pasa con los cristianos de hoy? Muchos hacen de lado las celebraciones aceptables para Dios, pero concurren, decía él, a la Saturnalia, Navidad. Increíble que hay muchos hoy más apasionados por defender una fiesta de origen pagano como es la Navidad, que por defender las cosas verdaderamente espirituales para el Hijo de Dios. Muchos han concurrido a las fiestas de enero, carnaval, es increíble, pero hasta cristianos estaban metidos en los carnavales y uno dice, ¿qué está pasando hoy en día? Es porque realmente han perdido el fuego y la pasión por lo verdaderamente importante. Y él dice, oh, cuánto más fieles son los no cristianos a su religión, pues tienen cuidado especial para no adoptar ninguna solemnidad de los cristianos, pero al contrario, muchos cristianos adoptan sin ningún celo sus celebraciones. Es triste decirlo, pero hay algunos que dicen, no, ¿sabe por qué yo fui? Porque es que mi familia es inconversa, y pues para que se sientan bien, para acompañarlos, para que conozcan la ciudad. ¿Acaso ellos te acompañan a ti cuando de adorar a Dios se trata? ¿Acaso ellos van a ir aunque llueva, truene o relampaguee a las cosas de Dios? Y luego te pregunta, ¿quieres que tu familia se convierta al Señor? Sí, pero ¿para qué quieres que tu familia se convierta al Señor si tú no le has demostrado a ellos que hay algo más apasionante aquí que lo que el mundo te puede ofrecer? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alguien aplauda la gloria de Dios. Así que yo escribía, y quiero que quede grabado esto a modo de reflexión: las torrenciales lluvias aquí en la ciudad no fueron impedimento para que miles, no eran 4 o 10, eran cientos de miles, asistieran a sus carnavales. Pero muchos cristianos pudiendo hacerlo, una cosa es que estoy enfermo, que en fin, algo de peso, pero muchos cristianos pudiendo hacerlo, dejan de congregarse en las celebraciones espirituales por razones mucho menores. La razón, porque sí, o la razón, porque no. Amados, ¿de qué clase de pasión estamos hablando hoy en día? ¿Qué es lo que te mueve más a ti? Si eres de aquellos, es decir, una prueba de saber que hay frialdad en tu vida,
Es cuando tú eres mucho más apasionado por estar 2 horas en una película o en una serie en Netflix y una media hora o una hora de predicación te parece ya exageradamente largo. Cuando tú has aprendido a medir tu tiempo por cosas triviales, pasajeras, superficiales, amado hermano, llegó la hora de que aprendamos a amar más a Dios. Yo sé que tú y yo debemos tener esto bien metido en la cabeza. El vivir en este mundo aquí ahora es pasajero. Vamos a estar aquí toda la vida. Esto es algo pasajero y dependiendo de lo que te mantenía encendido en la tierra, va a ser el fuego que vas a sentir en la eternidad. Si el fuego de las pasiones carnales y mundanales te encendían en la tierra, será el fuego del infierno y del lago de fuego el que sentirás en la eternidad. Pero si era el fuego de las cosas de Dios y del mundo espiritual del cielo, será el fuego de aquel Dios de la llama más eterna, de aquel Rey de la gloria, el que experimentarás para toda la eternidad. ¿Alguien quiere ese fuego de Dios? Apláudalo, apláudalo y alábelo. Aleluya. Yo sé que la Biblia dice que debemos tener cuidado de las pasiones y habla de fuegos juveniles, cosas que te convierten en perverso, que te destruyen. Pero solo hay un fuego que te purifica y es el fuego del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Pero note, las causas de la frialdad espiritual son varias, pero la frialdad espiritual puede ser causada por varios factores, como por ejemplo, la crisis de fe. Es decir, una persona que está pasando circunstancias duras que lo llevan a menguar o a perder su fe, es un peligro cuando no sabe pasar bien los procesos del dolor. Hay gente que en medio del proceso de la aflicción, hay gente que en medio de la prueba pierde la fe, y al perder la fe pierde el fuego, pierde y la presencia de Dios y entra en una frialdad espiritual. Número 2, cambios significativos en la vida. En otras palabras, personas que han sido marcados negativamente por algo. Además de ello, falta de conexión con Dios, pero también con los hombres y mujeres de Dios, que nos pueden ayudar a mantenernos encendidos en la fe y la pasión por Dios. En este quiero hacer un énfasis especial. Una de las razones por las cuales muchísima gente se apaga en la fe es cuando deja de estar conectado con Dios y de gente que te ayuda a crecer, y se desconecta de Dios, pero se conecta con gente que te lleva a decrecer. En otras palabras, los antiguos muy sabios siempre usaban muchos refranes, muchas frases muy imponentes, muy tremendas, y uno de ellos decía: dime con quién andas y te diré quién eres. En otras palabras, dependiendo de la gente con la que tú te rodees, vas a empezar a experimentar lo que tú quieres. Y hay gente que dice: yo quiero el fuego, yo quisiera permanecer, pero se une a gente tan apagada y tan apática a las cosas de Dios, que lo único que va a ocurrir es que se va a notar tu frialdad espiritual. Gente que te desune, que te destruye. Por otro lado está la desobediencia al no avivar el fuego de Dios en nosotros. Es nuestro deber mantener encendido el fuego del Espíritu en nuestra vida. Dios lo enciende, pero los sacerdotes deben mantenerlo encendido. Y quiero decirle que este fuego que experimentamos aquí lo encendió el Señor en el día de Pentecostés. Pero es nuestro deber mantenerlo encendido constantemente, poniéndole la leña necesaria en el altar de la humillación. La Biblia muestra que se encendió fuego de parte de Jehová que consumió el holocausto y la grasa sobre el altar. En Levítico 9:24 dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Esta es la ordenanza en sombra del Antiguo Testamento, Levítico 6:12 al 13. Y el fuego encendido sobre el altar, diga, no se apagará. Dígalo otra vez: no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él, oiga esto, leña
cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. En otras palabras, si hay algo que lleva a la gente a la frialdad espiritual, es la desobediencia misma a este mandato de mantener encendido el fuego de Dios en su vida. Porque el problema es que muchos piensan que Dios es quien lo tiene que hacer todo por ti. Es decir, lo que tú y yo no podíamos hacer, Él ya lo hizo por nosotros. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer, Él no lo va a hacer por nosotros. Solo por ponerte un ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de encender o de poner leña en el fuego cada mañana? ¿Cuál sería la mejor manera? Alguien que me ayude. La oración, ¿cierto? Es la mejor manera. Cada mañana. Pregunto, y mi padre nos predicaba el martes pasado, y digo amén a eso, cuando él decía, hay muchas ocasiones, porque me ha pasado y creo que nos ha pasado a todos también, donde usted no puede dormir o de repente se le quita el sueño a altas horas de la madrugada y usted sabe que está cansado, usted sabe que tiene que madrugar, usted sabe que quisiera dormir, pero hay algo que le hace consciente de que realmente hay una voz celestial que te está diciendo, quiero tener un encuentro contigo, pon leña en mi altar de humillación, pon leña para que el fuego se mantenga encendido. Pero resulta que lamentablemente la razón por la cual la mayoría, es decir, reitero algo que decía en mensajes anteriores en esta serie, y es precisamente que es imposible, y hoy puedo asegurarlo una vez más, es imposible que alguien que mantenga con su altar poniendo leña de oración, de alabanza, de humillación, de consagración diaria, es imposible que esté frío espiritualmente. Pero la razón por la cual muchos han permanecido en la frialdad es porque están esperando que sea Él el que lo haga por nosotros. Recuerda, Él no va a venir cada mañana a orar por ti, eres tú el que tiene que levantarse y hacer esa labor. Él no va a venir a cantar y adorar por ti, te toca a ti hacerlo. Él te da la vida, Él te protege, Él te despierta, pero el resto te toca a ti y me toca a mí. ¿Alguien está recibiendo esto? Ahora, vemos este llamado también en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, donde dice, no apaguéis al Espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice, no apaguen al Espíritu Santo, no apaguen. Amados, la razón por la cual muchos han llegado, y ahí volvemos al texto con el que habíamos iniciado, la razón por la cual muchos han llegado a la frialdad espiritual es porque han empezado a hacer algo, además, es decir, a ver, voy a hacerlo bien claro, a la luz de la Biblia, todo lo que es bueno y se deja de hacer, sabiendo que es bueno y se deja de hacer, se convierte en pecado para nosotros. Pregunto, ¿es bueno orar? ¿Es bueno congregarse? ¿Es bueno adorar y alabar al Señor cada mañana, cada día, cada tarde? Qué bueno que aprendamos el modelo de Daniel, mañana, de noche. El Salmo dice mañana, al mediodía, en la noche. Amados, qué bueno que nosotros podamos entender ese secreto. No hay otra forma de mantener encendido nuestro altar. Pero noten esto. Cuando una persona comienza con el pecado de omisión, es decir, dejar de hacer lo que es bueno, va a empezar a hacer el pecado de comisión, es decir, cometer lo que es directamente inmundo. Y voy a mostrarle esto. El texto que leíamos en Mateo capítulo 24, versículo 12, dice en la Biblia de las Américas, y debido al aumento de la iniquidad, dice, el amor de muchos se enfriará. Yo sé también el sentido profético del versículo, ya lo hemos explicado en escatología. Hoy estoy solo tomando el principio básico, y es que cuando se aumenta la maldad o cuando se aumenta la iniquidad en una persona, o los vicios o los pecados,
se va a aumentar la frialdad de manera simultánea. En otras palabras, la indiferencia es el pecado que desata el resto de maldad. Por ejemplo, ¿cuántos saben que Dios nos ama con amor eterno? Incluso el profeta Sofonías dice que Él calla de amor. Es decir, es una forma de decirlo tan poderosa que implica que es como si se hiciera un nudo en su garganta cuando nos ve, como cuando tú estás enamorado y ves a ese alguien y te quedas sin palabras. Dios nos ama de tal manera que Él espera tener un contacto continuo con nosotros. Pero lamentablemente hay muchos que han caído en frialdad porque comenzaron con un nivel de indiferencia impresionante con Dios. Y dígame usted si no es indiferencia que puedan pasar varios días, meses, semanas o mucho tiempo sin tener un tiempo profundo, personal con Dios. Dígame usted si no es indiferencia que muchas noches nos quedamos dormidos del cansancio y no somos capaces de decirle a Él gracias por este día que pasó. O como diría alguien por allí, y por la noche que llega. Nosotros muchas veces no somos capaces de darle gracias a Dios, ni por la mañana, ni por la tarde, ni por el día. Una actitud total de indiferencia. Y eso activa maldad. ¿Por qué? Porque cuanto más lejos del fuego que purifica, más maldad va a crecer en nosotros. Se lo explico de esta manera. La iniquidad es un pecado que se vuelve repetitivo, un vicio en nuestras vidas. Y es proporcional a el pecado repetitivo, es proporcional o está conectado con el hecho de que cuanto más pecado repetitivo haya, cuanto más pecado no confesado haya, cuanto más pecado no abandonado haya, mayor pecado, mayor frialdad tendremos. A mayor pecado, mayor frialdad. A continuo pecado, continua frialdad. Y la razón por la cual muchos permanecen es porque se cumple esto que leímos allí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La falta de entrega a Dios y la falta de cercanía al trono de Dios lleva a muchos a estar apagados en la presencia de Dios. Hay un análisis interesante y práctico para que usted reflexione este día, y es este. En Isaías capítulo 6 versículos 2 al 3 usted va a vislumbrar un pasaje maravilloso que dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Digan conmigo: serafines. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué es lo que quiero extraer de este versículo? El pasaje bíblico habla de los serafines. ¿Y quiénes son los serafines en el rango angelical? Cuando uno estudia angeleología, se dará cuenta que dentro de los rangos angélicos, los seres más cercanos al trono son los serafines. Lo que estoy diciendo con esto es más, la palabra serafín significa seres de fuego, o los encendidos, o los que arden. La pregunta es: ¿por qué arden? ¿Por qué no están apagados? ¿Por qué no están fríos? Porque son los seres más cercanos a ese trono de fuego y a ese Dios que es fuego de amor para quien los ama, para quien lo ama, pero también es fuego consumidor para quien le desobedece. Y yo quiero más bien su fuego de amor y de gracia. Que Él se convierta en un muro de fuego alrededor de mi vida. Ahora, la falta de entrega y cercanía con Dios está proporcionalmente conectada con la frialdad espiritual. Es decir, así como ellos, cuanto más cerca del trono, más encendidos, más brillantes, más apasionados, y fuera la frialdad en sus vidas, no existe frialdad en ellos. De la misma manera, la falta de entrega para con Dios hará
que la frialdad espiritual aumente. En otras palabras, a mayor alejamiento de Dios, mayor frialdad. A mayor distancia del trono de fuego, a mayor falta de entrega y cercanía para con Dios, mayor frialdad. ¿Cuál es la solución? Sencillamente hacer lo que la Biblia dice: acercaos a Dios confiadamente ante el trono de la gracia. Quiero decirte esto, amados: no dejes, queridos hermanos y hermanas que están aquí, no dejen que se apague en su vida esa llama del primer amor. Hay algunos que dicen: no, pero eso del primer amor es solo cuando uno empezó por allá. Y claro, cuando uno recién empieza muy apasionado y con muchas ganas. Pero no, yo todavía, estaba mirando una fotografía ayer que tocó mi corazón. Ayer la miraba, fue más o menos entre el 26 y el 28 de junio de 1998, cuando tenía unos 10 años de edad. Y yo recuerdo ese día como si fuera todavía ahora, y estoy hablando de más de 26 años desde ese momento hacia acá. Y yo miraba en la fotografía, estoy allí siendo un niño de 10 años, saliendo de las aguas bautismales, siendo un niño que amaba profundamente la presencia de Dios, apasionado como pocas personas que he visto hasta el día de hoy de esa misma edad. Pero yo salía de esas aguas y yo recuerdo que estaba siendo bautizado en agua en el nombre de Jesucristo. Mi pastor Carlos estaba invocando ese nombre. Pero cuando yo salía de esas ya no era mi pastor el que me había bautizado, era el fuego de Dios que me había bautizado. Y era la primera vez en mi vida que estaba hablando en nuevas lenguas según el Espíritu me daba que hablase. Y eso me ha llevado a ese fuego del primer amor. Son casi 30 años y no se apaga esa llama, porque esa leña sigue encendida. Todos los días meto leña, todos los días vuelvo al altar a pesar de mis debilidades. Tú necesitas, iglesia, volver a ese fuego. Tú necesitas, iglesia, volver a meter en esa llama, en esa presencia del Dios omnipotente, para que no se apague ese primer amor. Alguien puede ponerse en pie y aplaudir la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Yo sé que en este día Dios te está desafiando. Qué bueno que seas como Juan el Bautista. Él era un varón de fuego, él era un varón apasionado, él era un varón encendido en la llama del amor a su Dios, porque no solo hablaba de su Dios, sino que demostraba con su pasión, con hechos, demostraba su pasión con actitudes. Por eso la Biblia en Juan 5:35 dice que Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Otra versión dice que quemaba y brillaba. Levante sus manos conmigo y diga: quemaba y brillaba. Diga: ardía y alumbraba. Y así es la vida del apasionado por la presencia de Dios. Hay días donde yo estoy brillando, pero hay días donde estoy ardiendo. Hay días donde estoy alumbrando, pero hay días donde estoy ardiendo y me estoy quemando. Eso es la vida cristiana, eso es el servicio a Dios. Habrá días donde tú brillas cuando cantas, cuando predicas, cuando Dios te usa, cuando ves milagros, cuando ves sanidades, cuando predicas, cuando Dios te usa aquí o allá. Allí estás brillando, allí estás alumbrando. Pero el que es de Dios no permite que el frío llegue a su vida, porque aun cuando está sufriendo, aun cuando está en problemas, aun cuando está en crisis, aun cuando está en dolor, Él se sigue quemando, Él sigue está ardiendo, pero no va a permitir que Él llegue el frío a su vida. Esa es la vida del Hijo de Dios. Muchas veces he tenido que venir a este púlpito o a cualquier púlpito después de haber pasado una semana de prueba de fuego, donde sentía que me estaba quemando, donde sentía que estaba ardiendo, donde sentía que me estaba desgastando, pero Dios me estaba procesando para un día ir y alumbrar y brillar en un lugar y que Dios sea glorificado. Eso es lo que Dios quiere, no una gente fría y apática y apagada, sino encendida
encendida. Habrá alguien que aplauda el nombre de Jesús ahora. Aleluya. Levante sus manos. Hoy el efecto de la frialdad es el alejamiento y la separación de la presencia de Dios. Pero el efecto de la humillación es que Él viene a tu vida y te enciende otra vez. El Salmo 138 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Yo quiero humillarme delante de Dios para que cuando Él esté cerca y me atienda, yo pueda conectarme con su fuego y pueda encender mi primer amor una vez más. Oh, aleluya. Termino con estas indicaciones allí de pie. Son cortas. Número 1, querida iglesia, obedezcamos el mandato de avivar el fuego del don de Dios en nuestra vida. Segunda Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice Pablo a su hijo Timoteo. Número 2, dejemos la indiferencia. Apartémonos de la maldad y metámonos en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis 2:4-5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hoy Dios te habla, iglesia. Hermana, hermano, recuerda ese mejor momento de tu vida espiritual. Ven, haz ese ejercicio un momento allí donde tú estás. Recuerda ese momento especial de tu vida espiritual donde tú estabas más lleno de Dios. Recuerda, dice el texto, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, vuelve otra vez. Pues si no, dice Dios, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero producía luz, pero también producía calor dentro del lugar santo. Qué bueno que hoy podamos estar encendidos y que Dios no quite ese candelero, sino que al contrario vea en nosotros humillación. Quiero que allí donde está cierre sus ojos y ore conmigo. Dios y Padre, hoy te damos gloria, hoy te damos honra, hoy te damos honor, Señor. Hoy pedimos misericordia, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que te hemos fallado muchas veces, que hemos sido indiferentes a ti, que hemos sido muy distantes, Señor, pero hoy recibimos la palabra tuya y declaramos que se despierta en nosotros una pasión por tu fuego, por tu gloria, por tu presencia. Alguien levante su voz y diga: dejaré a un lado la indiferencia, me apartaré de la maldad y me meteré en el fuego del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Alguien que alabe a Dios con toda su fuerza el día de hoy. Alguien que le dé gloria. Oh, Ranamashita Raramahaya. Y Ramamashaka Raramahaya.